sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en Cristo. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Ojos de mi corazón, déjanos ver tu poder en nuestra generación. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor y somos tu iglesia. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Mi vida entera está dispuesta en adoración a una voz. Tu iglesia clama, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, oh, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Tu iglesia clama, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor y somos tu iglesia, queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor y somos tu iglesia, tu iglesia. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todas las personas. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Y estas palabras marcaron el comienzo de la iglesia y marcan esta generación.
porque veremos visiones, tendremos sueños de lo que va a suceder en este momento. Y si has estado dudando del llamado de Dios para ti, hoy Dios te dice: sé luz, porque ese es el llamado al cual Dios te ha hecho. Y Señor, hoy declaramos que nos levantamos como luz en esta generación, que no hay oscuridad que pueda ganar, porque tu luz es más fuerte. Llénanos con esa luz que viene del Espíritu Santo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sé lleno del Espíritu Santo. Yo llevaré tu luz, yo llevaré tu luz. Y yo llevaré tu luz, yo llevaré tu luz. Somos tu iglesia, somos tu iglesia, Dios. Somos tu iglesia, Dios. Somos tu iglesia, somos tu iglesia, Dios. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, tu iglesia. Queremos ser la luz y mostrar a Jesús. No nos dará temor hablar de tu amor. Y somos tu iglesia, tu iglesia. Muy bienvenidos, qué gusto saludarlos. De verdad me gozo por el privilegio que el Señor me da, primeramente de la vida, ¿verdad? La salud, el ánimo y el deseo sincero de reunirme con ustedes por este medio para compartir algo de la palabra de Dios. Yo sé que siempre la palabra del Señor llega oportunamente, es una luz preciosa para nuestras decisiones, es alimento para nuestras debilidades. Bueno, es consejo para nuestras decisiones y tantas riquezas que tiene la palabra de Dios. Yo espero que usted esté bien, que ustedes estén bien en la casa y la familia, y les mando pues un abrazo, los que están cerca y los que están lejos. Dios los bendiga. Sabemos que allá en el norte hay dificultades con el clima, por este tiempo es así, pero gracias al Señor que les ha dado sabiduría y de alguna manera provisión para que se defiendan, ¿verdad? Para que se protejan. Y gracias por estar ahí, ya sea por conectarse o por visitar la página para ver la grabación y disfrutar un momento, un tema más que el Señor nos permite de lo familiar. Hoy el tema que el Señor me permite, le puse salvemos a los niños, salvemos a los niños. Y le voy a leer el pasaje, está en Éxodo capítulo número 1. Éxodo capítulo número 1, voy a leer los versículos del 15 al 17 y ahí nos vamos a basar para esta conversación que vamos a tener. Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17 dice de la siguiente manera: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños.
Creo que le dije el 15 al 17, pero voy a leer hasta el 20. Dice el versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Pero también, el 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Era necesario leer hasta ahí, ¿verdad? Me había quedado corto con la narración. Pero, ¿qué le parece si lo leemos otra vez para que no lo interrumpa yo mismo, ¿verdad? Dice Éxodo 1:15, ahora sí al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Qué bendición! Salvemos a los niños, es el tema. Oremos un momentito al Señor. Acompáñenme. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre santo de Jesús, nuestro Señor, por darnos la vida, Señor. Sabemos que la humanidad ha tenido enemigos grandes, destructivos, crueles. Pero tú, Señor, conforme a tu santo propósito y majestad y buena voluntad, has preservado la vida a tantos para que se cumpla tu propósito en la tierra. Lamentamos a aquellos que no les han permitido, a través de la crueldad, a través de la inspiración maligna, les han destruido sus vidas tempranamente. Pero bendito Señor, gracias que hoy nos hablas, nos consuelas, nos revelas tu gran plan para aquellos a los que tú has escogido. Te damos las gracias, pero pedimos por todos, porque cada ser humano en la tierra tiene necesidad de ti, aunque muchos no lo saben o muchos no lo creen. Pero gracias por tu amor a todo aquel que se refugia en ti. Gracias, Señor Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que con tu sacrificio en la cruz hiciste posible esta esperanza. Bendito seas tú por siempre. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. El pasaje nos habla de estas dos mujeres valientes, ¿verdad? No se especifica si eran hebreas o eran egipcias. Más pareciera que eran egipcias, pero no lo dice la Escritura, entonces no lo vamos a asegurar. Sin embargo, ellas muestran valentía, porque expusieron su vida para salvar la vida de muchos niños que no eran de ellas. Sin embargo, conscientes de que la vida es de Dios, dice que temieron a Dios. O sea que no obstante que en Egipto habían tantos dioses, ellas temieron al Dios verdadero. Es posible que habían oído ya el mensaje, el testimonio del pueblo de Dios, los hebreos que estaban refugiados ahí en Egipto. Ahí estaban refugiados desde que Jacob llegó ahí, su antepasado llegó ahí con unos 70 de su familia, y ahí se quedaron en el tiempo de José. Ahí se quedaron refugiados. Y sin embargo llegó un tiempo en el que se habían multiplicado tanto, dice la palabra del Señor, se habían multiplicado que al faraón le dio temor, le dio celos, y dijo: estos están más fuertes que nosotros. Entonces usó la estrategia, ¿verdad?, de la que vamos a comentar ahorita. Pero
hablando de estas mujeres valientes, Cifra y Fua, ellas estaban como conscientes de que la vida es de Dios, de que la vida no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios, y que los niños son una bendición de Dios para las familias y son una bendición de Dios para la nación. Los niños preciosos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 127 y versículo 3, dice, porque herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Eso dice la palabra del Señor. Y en el Salmo 128, 3 también dice, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Serán una bendición tus hijos, los niños, preciosos niños. Claro, los hijos de toda la edad. Pero hoy estamos hablando que aquí el faraón ordenó destruir la vida de los niños al nomás nacer. Esto equivale, como usted se da cuenta, esto equivale al aborto, por ejemplo, que hoy en día se practica en tanta cantidad, algo cruel de lo que Dios va a pedir cuentas, de lo que Dios va a hacer justicia. Sabemos que hay casos complicados, pero no nos vamos a meter en eso, pero a eso equivale esto. Pues el faraón, creyéndose muy sagaz, creyéndose muy sabio, pero realmente inspirado por el espíritu satánico, pues le ordenó a estas mujeres el obstaculizar el nacimiento de los niños varones y obstaculizar el crecimiento del pueblo de Dios refugiado en esa tierra, y ordenando a estas mujeres pues de que los varoncitos fueran eliminados, ¿verdad? Para poder evitar, según él, una insurrección en el futuro. Esto nos asocia con lo que relata Apocalipsis capítulo 12, para que usted vea. En Apocalipsis capítulo número 12 dice, vamos a ver qué versículos vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y esta es la parte que quiero que meditemos, que veamos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. No vamos a entrar en mucha discusión doctrinal o teológica en esto, pero muchos creen que esta mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María. Realmente, ya estudiando bien el asunto, no era la Virgen María, sino el pueblo de Israel, en donde se iba a dar a luz al Mesías Santo. Y quien lo andaba persiguiendo era pues Satanás, usted sabe. Quiso destruirlo desde antes que naciera. Y hay ejemplos ahí en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo Herodes. ¿Se recuerda Herodes cuando llegaron aquellos sabios del Oriente? Cuando le anunciaron que había nacido el rey de Israel. Pues si él era el rey de Israel, entonces él no aceptaba a otro. Y era cruel ese hombre, era satánico. Y ese Herodes fue el que ordenó a su ejército ir a donde se había dicho que iban a nacer el niño, a Belén, y que mataran a todos los varoncitos. Y lo hicieron los de su ejército. Eso es lo que tradicionalmente se dice como el Día de los Inocentes, cuando todos los bebecitos de Belén fueron muertos. Pero el Padre de Gloria había revelado a sus siervos, José y María, siervos temerosos, sensibles al Espíritu Santo, que debían de irse ahí para Egipto para proteger la vida del Mesías Santo, que era un bebé todavía. Mire usted, el gran Rey de Gloria se hizo bebé y se expuso a la muerte aquí para salvarnos a nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Pero ahora vemos, ya no es un Herodes, sino que es un faraón, diciendo, todo niño, cuando se vea, todo lo que nazca y se vea qué sexo es, si es varoncito, mátenlo. O sea, estos fueron agentes satánicos, como se presta mucha gente hoy, para truncar el nacimiento de hombrecitos y mujercitas que Dios ha permitido que tengan vida por alguna razón. Yo sé, y hay muchas cosas para discutir aquí, no voy a entrar en eso, pero estamos hablando de este caso, ¿verdad? Acerca especialmente de salvar a los niños, no solamente a los que van a nacer,
sino que también a los que ya nacieron, que son bebés, que son niñitos, que están creciendo, que son santos, pues ya son tremendos, claro, porque están vivos, porque están sanos, gracias a Dios, pero son lindos, pues, entonces debemos de cuidarlos, protegerlos, amarlos. Bueno, aquellas ancianas, se supone que eran ancianas, o por lo menos mujeres de mucha experiencia, Cifra y Fúa, no han de haber sido las únicas parteras. En nuestro medio se les dice comadronas, ¿verdad? No han de haber sido las únicas, han de haber sido tal vez destacadas, tal vez, o poco más conocidas, que, de tal manera que el faraón sabía de ellas. Y estas mujeres desafiaron la insensatez del faraón por respeto a Dios. Aquí hay una frase en el versículo 17 y que se repite en el versículo que no había leído, en el versículo 21. Dice, en el 17 dice, pero las parteras temieron a Dios. Y en el 21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. En otras palabras, estas mujeres sabían lo cruel que era ese faraón. Él era un criminal. Así son los que tienen espíritu satánico y que son autoridades en muchos países, lamentablemente. Por eso se oye lo que se oye y se ve lo que se ve. Entonces estas mujeres temían al faraón, porque era tremendo, pero más temieron al Rey de los Reyes y Señor de Señores. Temieron al Señor, o sea, lo respetaron. Y entonces ellas decidieron exponer su vida a la muerte con tal de salvar a los niños preciosos bebecitos, lo cual por supuesto se enteró el faraón, le desagradó grandemente y sabiendo que él era pues cruel y lo que quería era la muerte de todos ellos, pero fue visto con mucho agrado por el gran Rey de la Gloria, el Señor de la vida, el Rey de los Reyes y Señor de Señores, lo vio con mucho agrado, que protegió a estas mujeres y las prosperó, como ya leímos en el pasaje. Quisiera comentarle otro caso, como un paréntesis, digamos, para que vea usted lo que sucede en esta tierra. Hay otro pasaje en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, no lo voy a leer por causa del tiempo, pero aquí se habla de un caso en que había guerra entre, bueno, realmente no era entre dos naciones, sino que era el rey sirio, estaba queriendo invadir Samaria, la capital de Israel en ese tiempo. Y entonces rodeó con sus tremendos, incontables y poderosos ejércitos al pequeño pueblo de Samaria, que estaba rodeado de murallas. Entonces obviamente ya no pudo haber comercio, ya no hubo siembra en el campo, ya no había ingreso de productos, sino que todo estaba cerrado por temor a la muerte de ese ejército que estaba sitiando la ciudad. Esto llevó al pueblo de Samaria a una hambruna tremenda que llegaron al canibalismo. Y ahí se habla de dos mujeres que acudieron al rey y le fueron a pedir justicia. Y una de ellas le dice al rey, se lo estoy parafraseando, usted lo puede comprobar después en segundo libro de Reyes, capítulo 6, del 24 al 30, dice que cuando el rey pasa por una pasarela del palacio por ahí, que quedaba un poquito a la vista, por alguna barandal, digamos, entonces le gritan, majestad, haznos justicia, o algo así. Y él les dice, ¿y en qué la voy a ayudar? Miren cómo estamos nosotros, si no nos ayuda Dios, ¿en qué voy a ayudar yo? ¿Pero qué les pasa? Y entonces ellas le dicen, esta mujer me dijo, cozamos a tu hijo hoy y nos lo comemos y mañana cocemos al mío. Mire usted, fue algo tan espantoso, tan increíble, al punto había llegado la situación. Y mire hasta dónde habían llegado estas madres que querían sobrevivir a costa del fruto de sus vientres. Y la cosa es que una sí lo hizo, mató a su hijo, lo cocinaron, se lo comieron. Y cuando llegó el turno de la otra, lo escondió. Y a eso se debía el pleito. Yo no voy a extenderme para comentar eso, pero de verdad, esto equivale a aquellos padres, es increíble, padres o madres, o ambos, que obligan a sus hijitos pequeños en las calles, especialmente de Latinoamérica, ¿verdad? En varios países, no en todos, que estén en las calles, en los semáforos, pidiendo dinero.
o bien los rentan a otros perversos para que los exploten con trabajo, a los niños pequeños, o que los exploten, peor todavía, que los exploten sexualmente. Pero ya que llegamos a eso, yo le comparto algo. Ahí el Señor Jesús en una oportunidad dijo algo tremendamente fuerte, y yo lo tengo aquí en San Mateo capítulo 18, versículo 6, dijo: y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno muy pesada y que se le hundiese en lo profundo del mar. En este caso el Señor no solamente está hablando de los niños, sí está hablando de los niños, pero también está hablando de los tiernos en la fe. Pero estamos en los niños y sigamos con los niños. A estos que hacen eso, que ya sea que explotan a sus niñitos o los rentan para ser explotados, o también equivale a aquellos que obligan a sus hijos pequeños a casarse con un yugo completamente desigual, con tal de obtener una posición social o una posición material o beneficios materiales, sacrificando a sus hijos sin importarle los sentimientos. Claro, en ese caso ya no se habla de niños, aunque hay naciones en las que sí comprometen a los niños para casamiento, con intereses puramente materiales. Todo eso es criminal delante de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo esa sentencia terrible: el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino de asno. Esas eran aquellas piedras con que molían granos, que los asnos eran los que le daban vuelta a la rueda para que, como decimos, deshiciera los granos, ¿sí? Los molieran. Y era tan pesada que tenía que moverse con un asno. Y él dice, una piedra así se debería poner en el cuello y hundirse en el fondo del mar, para que usted vea la indignación del Señor cuando se hace injusticia, crueldad con los niños preciosos. Y eso ocurre en tantos países y en tales cantidades alrededor de la tierra. O sea, ese espíritu faraónico está ahí. Los niños son prestados del Señor para nosotros, como hijos, como nietos, como sobrinitos, como alumnos. Nos son prestados para que los amemos, para que los disfrutemos, para que los guiemos, para que los instruyamos en este peregrinaje, a fin de que podamos llevarlos con seguridad de regreso al hogar eterno. Y aquí los padres son llamados, o somos llamados, a proveer para ellos o procurar para ellos la provisión, el alimento, la educación, la salud, la comprensión, la instrucción, el respeto y sobre todo la inspiración espiritual. O sea, modelarles la fe, que estos niños aprendan la fe verdadera, no la fe engañosa, no la imaginería, no la idolatría, no, por favor, es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Santo Tomás, le dicen en la tradición, ¿verdad? Pero a su apóstol Tomás le dijo, bienaventurado el que no vio y creyó. A eso se debe la fe. Nosotros creemos en el Señor sin verlo y sin necesitar ver nada, sino solo creyendo que Él es real, que nos oye, que nos ama, que tiene un plan para nuestras vidas, que nos socorre y que nos conoce perfectamente. Entonces, hay que inspirar a los niños la santa fe, la fe verdadera, la fe bíblica, para que ellos tengan camino seguro. Dice la palabra del Señor, ya hablando de los niños cuando ya son jóvenes, dice en el Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Esa pregunta está en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Solamente con eso está dando a entender que el camino en este mundo es sucio, es engañoso, es pantanoso, que hay agujeros, que hay trampas. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo versículo responde, con guardar tu palabra. Entonces quiere decir que nosotros como padres, los que somos padres, y nuestros padres debieron hacerlo, pero no importa si lo hicieron o no. Lo importante es que estamos aquí hoy con nuestra oportunidad de poder hacerlo, de poder inspirar a nuestros niños en la fe verdadera. Y felicitaciones a los que ya lo hacen.
ya sean hijitos, o sean nietecitos, o sean sobrinitos, o sean sobrinietos, o sean alumnitos, ya sea de la escuela o ya sea de la iglesia. Qué bueno que se les instruya a los niños acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es el camino de regreso al Padre, la verdad y la vida eterna con Él. Amén. Y última cosa que le digo, porque el tiempo corre. Debemos de saber que el espíritu faraónico, que es el espíritu demoníaco, sigue vivo en esta tierra y sigue activo y quiere destruir a nuestros niños. Y usted lo escucha, usted lo sabe a través de las noticias que ocurren, ya sea que los ataca a través del engaño, de la violencia. Hay niños que desde pequeñitos ya saben lo que es la violencia, ya saben vulgaridades, ya saben obscenidades, ya saben golpear con sus manos, ya saben golpear con sus pies. Y eso lo hacen en la escuela, muchas veces ahora se le llama bullying, ¿verdad? Que golpean a otros. Y hay niños que ya han aprendido eso por el descuido de padres posiblemente, pero hay niños que no tienen a sus padres, que están siendo criados por abuelitos, por tíos o por encargados, no sé, y entonces ellos son descuidados muchas veces y aprenden la violencia que ahora tenemos. La mayoría de los actos violentos en la sociedad son causados por jóvenes o adolescentes que fueron descuidados en su niñez. ¿Cómo? Si ellos nacen siendo tersos, si nacen siendo tan bellos, tan inocentes, angelitos preciosos. ¿Quién les hizo eso? ¿Alguna maldad les pasó o algún descuido ocurrió y ahora son instrumentos satánicos de la violencia o de la delincuencia? O niños que son engañados por perversos, o niños que se enferman continuamente tal vez por la desnutrición, por la falta de tratamiento médico, y se enferman y son afectados duramente, y muchos dejan de existir a temprana hora de sus vidas, siendo que el Señor tenía un plan de amor para ellos, pero bueno, todo eso es lo que pasa. También accidentes, usted se da cuenta, nosotros oímos con frecuencia accidentes donde los niños fueron atropellados, donde niños resultan quemados en incendios o accidentados por no ser bien instruidos, y entonces están jugando pirotécnicos y se queman y pierden un ojo o pierden un dedo. Son cosas que no deben de ocurrir. El Señor quiere que nosotros los cuidemos, que protejamos a los niños, que obedezcamos al Señor. Él es más poderoso que cualquier faraón que quiera estar perjudicando hoy, pero nosotros tenemos que hacer algo por ellos, tenemos que participar. Y de repente no tenemos los hijos ya, o no tenemos nietecitos aún, o lo que sea, pero vemos injusticias en las calles. Entonces algo podemos hacer. Algo podemos hacer en favor de algún niño que está siendo maltratado, un niño que anda con hambre, un niño que anda vendiendo desde pequeñito, algo, pues motivarlo y comprarle algo y bendecirlo en el nombre del Señor Jesús. Y será que ya comió, pues preguntarle, ¿verdad? No es de estarles dando dinero porque los confundimos y los dañamos, aunque muchos de ellos piden dinero porque los explotadores están detrás. Pero hay que compartirles con sabiduría y sobre todo compartirles que hay un Dios maravilloso en quien pueden poner su esperanza. Así que el Señor nos puede ayudar a cumplir esa misión en la tierra en favor de los niños, para volverlos o ayudar que vuelvan un día al hogar celestial de donde fueron confiados. Y recuerda usted lo que dice Proverbios 22:6, es muy, muy conocido ese versículo. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo quisiera comentar esto brevemente. No voy a contradecir la palabra del Señor, jamás. Pero cuando uno es instruido en el camino del Señor, puede ser que se salga del camino durante su adolescencia, durante su juventud, pero el Señor nunca lo descuidará. Nunca, y aunque le permitirá conocer experiencias que no debe conocer, al final le va a hacer regresar con amor, y le va a hacer, o ya sea con un poquito de disciplina, pero lo va a regresar. Por eso tenemos tantos que han sido criminales y que ahora son creyentes, que ahora son misioneros, predicadores, apasionados.
Muchos mareros se han convertido en misioneros. Bueno, los ha convertido el Señor. O sea, esperanza siempre hay para ellos. Por esa razón, hay que instruir al niño cuando es niño, para que cuando sea grande sea entendido y sea instrumento, no del faraón, sino del gran Dios de la gloria, compartiendo la fe de nuestro Señor Jesucristo, para que otros niños, muchos, puedan ser salvos en esta tierra malvada. Este planeta es hermoso, pero el sistema es malvado. Y entonces, pues esa es la motivación que les dejo. Perdone que me apasioné un poquito, pero es que de verdad debemos de tener un corazón para los niños, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que es bienaventurado aquel que pelea los derechos del que no puede hablar. Y entonces, en lo que nos sea posible, además de quererlos, de amarlos, de compartirles, orar por ellos y bendecirlos siempre, para que crezcan seguros y felices en esta tierra, que solamente es una figura de lo que, a pesar de la creación tan preciosa, incomparable, todavía es una figura de las grandes maravillas que el Señor ha preparado para nuestra eternidad. Que el Señor le bendiga y bendiga a sus hijos, a sus nietos, a aquellos porque ustedes oran. Algunos tienen hijos que no son naturales, no son biológicos de ustedes, pero ahí los tienen, ahí los sustentan, ahí los educan, ahí los aman. Benditos sean ustedes, benditos sean porque están haciendo una obra hermosa que al Señor le agrada. Y bueno, yo oro con gratitud, con emoción de que es un tema que será bien recibido y que será bien aplicado para bendición de algunos, hasta donde nos alcancen nuestras ramas. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, preciosa palabra. Gracias te doy por los que la escuchan, por los que la creen, por los que la practican. Gracias, bendito Señor. Yo sé que hay perdón de ti para aquellos que tal vez fallando, porque tal vez ellos como padres, cuando eran niños, sufrieron duramente y se acostumbraron a tratar duro a sus hijos también. Hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es día de misericordia. Gracias, Señor, porque con un mensaje como estos, tú eres capaz de sanar a multitud de familias. Bendito Dios, que aclarando y revelando para los padres que han fallado o hemos fallado, y Señor diciéndoles que hay perdón, hay comprensión y todavía pueden cambiar las cosas para que aquellos de sus generaciones tengan una vida diferente, una vida hermosa en esta tierra, mientras tú vienes por tu pueblo o envías por él. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador, bendito para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros o por visitar después la grabación. Que el Señor le bendiga y comente esto con otros si puede, y también comparta dónde estamos ubicados para que otros también busquen el consejo que yo creo que de bendición les servirá. Yo estoy seguro que sí, porque es palabra de Dios. Mientras tanto, si el Señor nos permite, nos vemos otra vez en el domingo en una predicación nueva y mientras tanto, pues un abrazo para todos ustedes. Si Dios nos da la vida, seguiremos con estos temas hasta donde Él nos lo permita. Bendiciones a todos ustedes.